Venga, hoy nos vamos de viaje en el tiempo, directos a la cuna de la civilización, a esa tierra mágica entre los ríos Tigris y Éufrates. Juntos vamos a explorar el increíble legado de Mesopotamia, un lugar que no fue solo un escenario de imperios, sino el verdadero origen de muchísimas de las ideas que, a día de hoy, definen nuestro mundo. Para empezar, lanzo una pregunta. A ver, una historia sobre un diluvio universal, nuestra forma de medir el tiempo con minutos de 60 segundos, el primer gran héroe de la literatura. ¿Qué pueden tener en común? Pues aunque parezca mentira, la respuesta a todo está en el mismo sitio, la antigua Mesopotamia. Y hoy vamos a ver por qué. Para entender bien todo su impacto, nos vamos a centrar en 4 áreas clave. Primero, nos meteremos de lleno en el mundo de sus dioses, que es fascinante. Después, conoceremos al primer superhéroe de la historia, Gilgamesh. Luego, veremos cómo usaban el arte como una auténtica herramienta de poder. Y para terminar, ataremos todos los cabos y veremos cómo su legado llega hasta nuestros días. Vale, vamos al lío. Para entender Mesopotamia, lo primero de todo es entender su religión. Todo, absolutamente todo, giraba en torno a sus dioses. Un panteón de deidades que eran poderosísimas, a menudo bastante caprichosas y que estaban, claro, ligadas a las fuerzas de la naturaleza que controlaban la vida de la gente. Y aquí viene lo más curioso de todo. Estos dioses eran tan importantes que los pueblos que llegaron después, como los acadios o los babilonios, pues directamente los adoptaron. Simplemente les cambiaban el nombre. Donde antes decían Inanna, ahora decían Ishtar, o Enlil pasó a ser Marduk. Pero la esencia, su poder, seguía intacta. Esto nos habla de una continuidad cultural y religiosa que duró milenios. Una pasada. Pero claro, la pregunta es, ¿y cómo hablaba la gente con estos dioses? Pues para eso estaban los sacerdotes, que tenían métodos de lo más sofisticados. Por un lado, la astrología. Buscaban respuestas en el movimiento de las estrellas. También interpretaban cualquier cosa rara que pasara en la naturaleza, como un eclipse, que para ellos era un presagio de que algo malo iba a pasar. Y por supuesto practicaban la adivinación de 1000 maneras. Analizaban los sueños, el vuelo de los pájaros o hasta las entrañas de un animal sacrificado. Buscaban mensajes divinos en todas partes. Y con esto saltamos a una de las joyas de la corona de Mesopotamia, una de sus mayores aportaciones a la cultura mundial. La primera gran epopeya de la humanidad. Gracias a que se encontraron, ojo, unas 22.000 tablillas de arcilla, conocemos la historia de Gilgamesh. Él es el primer héroe literario, un rey que se lanzó a una aventura que, sin saberlo, definiría para siempre lo que entendemos como el viaje del héroe. Es que la transformación de este personaje es fascinante. Gilgamesh empieza siendo un tirano, un déspota. Para pararle los pies, los dioses crean a Enkidu. Pero en lugar de pelear, se hacen íntimos amigos y se van juntos a vivir aventuras épicas. ¿Qué pasa? Que los dioses castigan su arrogancia matando a Enkidu. Y ahí Gilgamesh se viene abajo. Por primera vez siente el miedo a la muerte. Se obsesiona con ser inmortal, pero fracasa. Y en ese fracaso está la clave. Vuelve a su ciudad, Uruk, no como un dios inmortal, sino como un rey mucho más sabio y justo. Y ojo, porque dentro de esta epopeya hay otra historia que seguro que a todo el mundo le suena. El mito del Gran Diluvio. Resulta que un hombre, Ziusudra, recibe el chivatazo de un dios de que la humanidad va a ser aniquilada por una inundación. ¿Qué hace? Construye un arca gigante para salvarse a sí mismo y a los animales. Suena familiar, ¿verdad? Pues esta es una de las primeras versiones escritas de ese mito que luego veremos en un montón de culturas, incluida, por supuesto, la tradición bíblica. Venga, y ahora vamos a ver cómo todo esto, esta forma de ver el mundo, se plasmaba en el arte. Porque el arte mesopotámico no era para decorar y ya está. Que va, era una herramienta, tenía una función religiosa muy profunda y sobre todo era una forma de propaganda, de proyectar el poder y la gloria de los reyes. Y esto es un ejemplo perfecto para ver cómo fue evolucionando su arte. Si nos fijamos en los relieves sumerios más antiguos, como la estela de los buitres, todo es más rígido, más plano. Las figuras lo llenan todo, sin perspectiva, parece casi un tebeo, el ejército avanza como un bloque. Pero tiempo después, con pueblos como los acadios, la cosa cambia. En la estela de Naram-Sin ya hay movimiento, hay dinamismo, un intento de crear profundidad, con los soldados avanzando por un paisaje. El arte se vuelve mucho más narrativo, más realista. Por cierto, que estamos hablando mucho de estelas. ¿Qué es una estela exactamente? Pues es muy sencillo. Básicamente es un bloque de piedra, una especie de cartel grabado que se ponía para conmemorar un evento importante, normalmente una victoria militar. Era su forma de asegurarse de que nadie se olvidara de sus hazañas. Pero bueno, si queremos hablar de poder y de riqueza en estado puro, tenemos que irnos a las tumbas reales de Ur. Lo que encontró allí el arqueólogo Leonard Whalley fue alucinante. Una reina enterrada cubierta de joyas de oro y lapislázuli, con una copa de oro todavía en la mano. Un príncipe con un casco de oro macizo.
Pero lo más heavy fue descubrir que estaban rodeados por los esqueletos de sus sirvientes y soldados. Habían sido sacrificados para acompañarles y servirles en el más allá. Es una visión brutal pero fascinante de cómo entendían el poder y la muerte. Y con todo esto llegamos ya a la parte final. Porque más allá de los mitos, los dioses y los tesoros, el legado más importante de Mesopotamia son esas ideas, esas innovaciones que sentaron las bases para todas las civilizaciones que vinieron después, incluida la nuestra. Es que la clave es que muchas cosas que hoy nos parecen normales nacieron aquí. La rueda, el arado, la primera escritura de la historia, pero también ideas más abstractas. A ver, su sistema sexagesimal, basado en el número 60, ¿suena de algo? Pues por eso mismo una hora tiene 60 minutos y un minuto 60 segundos. Es cosa suya. Desarrollaron la astronomía, los primeros códigos de leyes, la ingeniería para controlar el agua, en fin, la lista de regalos que le hicieron al mundo es casi interminable. Vamos, que su influencia fue sencillamente brutal. Esos templos enormes y escalonados que construían, los zigurats, se convirtieron en un modelo para la arquitectura de la época. Y sus sistemas de leyes, sus intentos de poner orden en sociedades cada vez más complejas, acabaron llevando a códigos tan famosos como el de Hammurabi, que sentó un precedente clave, la idea de que la justicia debe estar escrita y ser igual para todos. Así que, para terminar, queda una pregunta en el aire. Cuando miramos hacia atrás, a esta tierra de las primicias, nos damos cuenta de que no es solo una historia antigua y lejana, en realidad es el primer capítulo de nuestra propia historia. Y nos deja pensando, ¿cuántas de las ideas que hoy consideramos nuestras o modernas tienen sus raíces profundamente enterradas en el fértil suelo de Mesopotamia?